Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Sean bienvenidos a la continuación de la lectura y reflexión de la primera carta de Timoteo. Ahora vamos a leer y a observar algunos puntos del capítulo 3. Les invito a que nos acompañen en palabras de oración. Amado Padre Celestial, bendito Señor, gracias Padre Eterno por la oportunidad que nos da, Señor, de leer su palabra. Que su palabra, Señor, sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ponemos en sus manos, Señor, este tiempo en el que nos permite compartir y recibir su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Timoteo capítulo 3. Requisito de los obispos se llama el primer pasaje. Con respecto a eso, me gustaría compartir qué significa ser obispo, el obispado. Requisito de los obispos. Obispos del latín episcopus, también en griego se pronuncia piscopos. La palabra griega le vamos a solicitar a nuestro director de edición que nos comparta las palabras tanto en latín como en griego en este video. La palabra del latín episcopus y del griego piscopos significa obispos. Esta palabra se traduce como vigilante o inspector, supervisor o superintendente. Es un fiel que recibe el liderazgo de supervisar una congregación. Eso es la palabra obispo. Un miembro de la fe que recibe el honor, el privilegio de llevar el liderazgo y supervisión de una congregación. La palabra encierra también el vigilante porque está pendiente de esa congregación, inspector porque está inspeccionando y observando cada una de las actividades de la congregación que se le ha confiado, y supervisor o superintendente que está al contacto con todo. En 1 de Timoteo capítulo 3 versículo del 1 al 7 dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Vamos a hacer una pausa ahí. Ya definimos qué es ser obispo. Un inspector, un supervisor, superintendente, un servidor que recibe el liderazgo para supervisar una congregación. Y Pablo dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Entonces son instrucciones precisas sobre las características que debe tener un obispo. Y Pablo dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero más allá de desear, tenemos que estar dispuestos. Tiene que haber una disposición de corazón y una entrega al Señor, un cambio de corazón. Dentro de las características que empiezan a enumerarse desde el versículo 2, irreprensible, que no tenga reproche, que no se tenga reproche. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, ya que al estar al frente, al liderar una congregación, tiene que estar apto para enseñar la palabra de Dios, enseñar la sana doctrina de la palabra de Dios. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y el versículo 4 habla de una característica muy importante, que gobierne bien su casa. Y hace una
una comparación Pablo y dice en el versículo 5, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y eso es algo muy importante, porque todos los cristianos, todos los creyentes estamos llamados a gobernar bien nuestra casa. Estamos llamados a vivir de acuerdo a la palabra de Dios en nuestra casa. En el versículo 6 dice, no un neófito. La palabra neófito es una palabra que indica, se le asigna a alguien que es nuevo en una congregación o en una religión o en una fe, en una creencia. Eso es un neófito, alguien recién convertido. Generalmente yo cometí el error muchas veces de pensar que el neófito era un sinónimo de ignorantes, pero no. Un neófito no es sinónimo de ignorante o de poco sabio, sino que un neófito es alguien que recientemente se ha agregado a una fe o a una congregación o a una religión. Entonces, una persona que recientemente es miembro de una congregación es un neófito, y esto indica que probablemente no haya suficiente madurez para manejar situaciones de madurez espiritual, y también puede ser que su poco conocimiento, al ser nuevo en la congregación, sea fácil caer en el tropiezo o en falsas doctrinas. Por eso Pablo dice que no debe ser un neófito en el versículo 6, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Cuando dice envaneciéndose es un sentimiento, es el pecado de la vanidad. Envanecerse, de tratar de creer que de alguna manera se ha alcanzado por méritos propios y se merece algún trato especial por el lugar donde está, o que se cree superior a los demás. Entonces por eso Pablo dice que no puede ser alguien recién convertido o un neófito, para que no caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio, dice el versículo 7, de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Una vez más, el obispo, el servidor, como líder, el liderazgo, el pastor de la iglesia está llamado a estar con buen testimonio tanto con los de adentro como los de afuera. En el segundo pasaje de este capítulo habla de los diáconos. La palabra diácono, del griego diáconos y luego del latín diaconus, se traduce como servidor, y es considerado un servidor y o asistente. Un diácono es un servidor o un asistente del obispo, un asistente de la congregación. Entonces, en el diácono también está la palabra diaconisa, que también es correcta, y en 1 de Timoteo 3, del 8 al 13, Pablo habla de los requisitos de los diáconos, que son muy parecidos o los mismos que para un obispo. Dice el versículo 13 en adelante: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarde el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. En este pasaje también habla sobre estos requisitos para los diáconos y también para las mujeres. El papel de diácono también como diaconisa. Las características o requisitos son muy parecidos a los del
obispo, por supuesto. Cuando dice la honestidad, por supuesto, es algo principal. Sin doblez, no dados sin doblez, es que sean firmes, que no sean variantes o fluctuantes, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y hay algo muy importante en el versículo 10. Tienen que ser sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Por supuesto, en las diferentes congregaciones al diaconado se le da diferentes nombres. Puede ser diácono, diaconisa o servidores o servidoras, líderes, ujier. Tienen diferentes nombres, pero los requisitos que la palabra de Dios nos dice para aquellos que son asistentes, servidores de la iglesia, son los mismos requisitos. Y tienen que pasar una prueba primero. Los servidores generalmente son los que tienen más contacto directo con la congregación y es importante que tengan un buen testimonio y sean irreprensibles. Por eso deben ser sometidos a prueba primero, para que en lo que nos sea posible siempre estemos en paz con los hombres y con Dios, por supuesto, porque de nuestro testimonio como servidores depende mucho cómo honramos al Señor con nuestro testimonio delante de los hombres. Pablo concluye el capítulo con estas palabras en el versículo 14 al 16. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. En este capítulo, esa es el tema principal de este capítulo, las instrucciones sobre cómo conducirse, tanto para el obispado, el líder, el pastor y servidor también, porque el servidor, el líder, el pastor es un servidor de la iglesia, del servidor del Señor y en la iglesia, como para el diaconado, el liderazgo, ujieres, como usted lo quiera ver, saber cómo conducirnos en la iglesia, siempre para la edificación del cuerpo de Cristo, para no ser piedra de tropiezo. Dice el versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Con estas palabras, Pablo habla de la seriedad de estos roles o de estos papeles que juegan tanto el obispado como el diaconado, los servidores en general dentro de la congregación, dentro de la iglesia, que tenemos que conducirnos como se debe en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Acá Pablo habla sobre este misterio de la piedad. Dice en el versículo 16, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese misterio habla de todo el nacimiento, vida, muerte, resurrección y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Manifestado en carne cuando Dios se hace hombre y nace de una mujer para traer la salvación al mundo. Justificado en el Espíritu. El Espíritu mismo da testimonio y dio testimonio en el río cuando Jesús fue bautizado. Visto de los ángeles le recibieron tanto en su nacimiento y le acompañaron también en su vida. Fue predicado a los gentiles el evangelio que ha llegado hasta todos nosotros, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Sobre este misterio, con este misterio de la piedad, Pablo cierra este capítulo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseamos que sea el Espíritu Santo guiándonos y trayéndonos la fortaleza a cada uno de nosotros, hablándonos a tiempo y fuera de tiempo en la lectura de su palabra. Les invitamos siempre que en familia puedan compartir, leer esta carta, este capítulo, comentarlo y poner atención a cada uno de esos detalles. Ahora conocimos 3 términos nuevos: obispo, diácono y la palabra neófito. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros, que el Señor bendiga la obra de nuestras manos,
Que Dios les bendiga.